Una ciudad no es un espacio geográfico de límites definidos, ni el número de personas que la habitan. La existencia real de una ciudad se sustenta en diversidad de cosas. Una de ellas es, sin duda, su identidad cultural. La Plata ostenta este galardón que trascendió muy pronto su ámbito, junto a una vocación de adelanto que el paso del tiempo no atempera. Por un momento, el ruido de ómnibus y automóviles cesa y nos envuelve el son de un balsecito que escapa de esta casa. A su conjuro, reviviremos por instantes los tiempos de aquella ciudad llena de entrañable poesía, de casas de una planta de las que emergen numerosas torres de iglesias. Salimos entonces al balcón que se despliega sobre calles traqueteadas de tranvías para descubrir su secreto de 100 jóvenes años que vamos a evocar haciendo un poco de historia. Esta ciudad nació a raíz de los hondos conflictos que originaron la solución del problema de la capital de la nación, y solo es posible comprenderla a través del espíritu que presidió la conformación de la Argentina moderna. El país, en 1880, había terminado el conflicto político entre Buenos Aires y el interior con la nueva entente del Partido Autonomista Nacional que dirigía Julio Argentino Roca, proporcionando estabilidad institucional. Lograda la expansión de la frontera con la conquista del desierto, que incorporó la Patagonia y la consecuente extensión de redes férreas, se otorgó a la situación económica un respaldo hasta entonces desconocido. Comenzaba la exportación de cereales y la industria frigorífica hacía sus primeros ensayos. Entonces se impusieron los intereses nacionales que motivaron la capitalización de Buenos Aires. Las autoridades provinciales buscaron instalar una nueva Buenos Aires grata a los ojos y dulce al corazón, que creció por el trabajo de millares de obreros entre pilas de ladrillos, colinas de arena, tráfago y herramientas. Dotado de poderosa e inalterable confianza en sí mismo, el doctor Dardo Rocha fue el alma y el nervio de la empresa. Con la oposición implacable del porteñismo, estaba en su pensamiento establecer un centro activo de progreso espiritual, científico, económico y político a tono con las posibilidades de la provincia, y trabajó activamente para que la nueva capital fuera muestra de vitalidad. El ánimo de la generación bonaerense conducía al convencimiento de que La Plata debía emplazarse no muy lejos de la ciudad de Buenos Aires para no añorar el río de Solís,
que se recostara sobre la ensenada de Barragán, donde se encontraba el fuerte circundado por una muralla de poca altura de adobe cocido, con 2 garitas y una rampa de acceso. Histórico lugar por las acciones motivadas durante las invasiones inglesas. Y en las lomas de Tolosa, donde don Martín Iraola había fundado un pueblo en 1871, surgido de la línea costeras del ferrocarril. Una vez amojonado el terreno del ejido, se procedió a la realización de una extraña ceremonia en el desierto. Flameaban gallardetes, grímpolas y la bandera argentina en el tope de los improvisados kioscos. El doctor Rocha contemplaba emocionado el momento, con el orgullo de su limpia historia de soldado y ciudadano, lleno de luz sus ojos claros y transparentes. Fuerzas de las armas de antaño hacían guardia de honor en la fiesta de la fraternidad, y también se hicieron presentes comitivas a caballo de gauchos bonaerenses. En medio del círculo de palcos, arcos y trofeos, con inscripciones como paz y libertad, orden y progreso, una cabría y en ella suspendido de la polea, un monolito de las canteras de azul, enorme caja pétrea que habría de ser la piedra fundacional. En el cofre se depositó la Constitución Nacional, la de la provincia, medallas y el acta de fundación. Un arzobispo de la Iglesia de Roma, el doctor Federico Aneiros, bendijo la piedra. Un ministro leyó el acta y dijo el fundador: con fe firmísima realizaremos una obra de patriotismo y de civilización. Demando a la providencia su protección para ella. Toda la concurrencia imaginó la ciudad como descendiendo de los celestes espacios y se sintieron habitantes de una gran metrópoli. El doctor Rocha, mientras imaginaba ya la gran plaza con su catedral gótica y el palacio comunal, mientras pisaba como un pastor el vano polvo y el secular pasto. Después, el doctor Victorino de la Plaza, representando al presidente de la nación, dijo a modo de augurio: que la felicidad se albergue en su seno, que el progreso sea su numen y las libertades su culto. Al tercer toque de clarín, la enorme piedra descendió al foso, mientras pueblo y gobernantes entonaron un himno entrecortado por el estampido de los cañones. Eran las 5 de la tarde y se extendía por pabellón de la tierra un cielo azul paseado en nubes blancas cuando se procedió a cerrar el foso. En una artaza de caoba con asas de ébano y oro, conteniendo mezcla, y con una cuchara de albañil también de oro, la enguantada mano de la señora de Rocha inició la operación, y acto seguido se dio intervención a los más importantes maestros mayores de la provincia. Los trenes de la inauguración llegaron hasta Tolosa, y para ir al lugar de la solemnidad había que tomar un decovil, o un coche o a pie. Abrazaba el sol. Bajo su efecto, hollaba la muchedumbre una arena tórrida a lo largo de una avenida decorada con arcos triunfales.
con el marco del pabellón, utilizado poco antes en Buenos Aires como salón de conciertos en la Exposición Continental, se habían aparejado dos banquetes: el oficial, que fue un festín de dioses, y el popular, que resultó como cosa de burla, ya que no hubo ni una triste feta de fiambre que se pudiera comer sin comprometer la salud. La carne se había puesto mala, el pan duro, y el agua escaseaba a tal extremo que se vendía a 1 peso el vaso. Pero nadie piensa en el hambre ni en la sed cuando el himno conmueve nuestras fibras. Como el viento alcanzaba remolinos de polvo y lo único cierto era el plantón, la gente quiso volverse a Buenos Aires, pero no hubo trenes en que volver, solamente para la comitiva. Entonces, la fatigada multitud, entre ébanos y oros, pero también entre rabias y dolores humanos, renegó de la existencia de La Plata. No obstante, aquel 19 de noviembre de 1882 fue un día de cardinal importancia para la prosperidad de la provincia más poderosa del país. La ciudad de Rocha fue ideada cuidadosamente. El plano, encargado al Departamento de Ingenieros de la provincia, empleó el sistema de una retícula. Pedro Benoit no solo buscó en simetrías de calles y diagonales el factor funcional, sino que quiso acordar una particular característica, consustanciada con las inquietudes que animaban la obra fundadora: calles amplias, paseos abiertos, poblado de especies arbóreas que le valió el apelativo de Museo del Árbol, diagonales rumorosas y un sentido orgánico en la distribución edilicia se concretaron para que el habitante sienta el placer de vivir su ciudad. La tarea de erigirla comenzó a desarrollarse con extraordinario brío, con la alegría y la esperanza que llamaban desde los 4 vientos: me voy para La Plata, la nueva capital, donde se gana mucho con poco trabajar. Como desde el principio se enfrentó el problema de escasez de materiales de construcción, para poder instalar las dependencias oficiales, el Poder Ejecutivo adquirió casillas de maderas prefabricadas en los Estados Unidos. Entre ellas, vino un chalet destinado a la residencia del gobernador, que hallamos hoy enclavado en el Parque Saavedra, reconstruido. Por un tiempo, las casillas siguieron integrando la fisonomía del paisaje platense. El centro geográfico se ubicó en la divisoria de aguas de los arroyos del Gato y Maldonado, dando origen a la Plaza Moreno. Este paseo público, dotado de cuantos elementos pueden exigirse para el embellecimiento, contó con un monumento con símbolos alusivos a la personalidad de Moreno, que fuera retirado en 1910. Tiempo después, con una fuente, y en la actualidad, sobre pedestales de granito de Bélgica, se alzan las estatuas de hierro representando a las 4 estaciones. Tras la plaza frontal y jardines laterales que le confieren una perspectiva adecuada, la catedral es para el creyente la materialización de la fe cristiana, que se siente guiada por la cruz de su gigantesca aguja. Como enorme flor rosada, la catedral fue un proyecto que Benoit pretendió cuajar, influenciado por Viollet-le-Duc, famoso restaurador de monumentos medievales. Gracias a esa predilección, la ciudad es depositaria de una muestra del más puro estilo gótico. De enormes proporciones e inusual altura,
que solo sería superada por las pirámides egipcias. Sus muros ofrecen múltiples matices en la gama del rojo que dan marco propicio a una fuerza estética y a un sustento de religiosidad que nos envuelve a franquear la entrada. Semejante a las famosas de Colonia y Amiens, pero con rasgos propios, se inició su construcción en 1890 y fue librado al culto el día del cincuentenario de la fundación de la ciudad, es decir, el 19 de noviembre de 1932. Todavía inconclusa, o le faltan las dos torres que proyectó el autor, en su perfil destácanse sus contornos ojivales. Su interior es grandioso. A la amplitud de sus naves se unen la serenidad de la piedra con luminosidad de sus vitrón, la ornamentación de madera y su piso de granito pulido. La catedral, historia de los sueños de los hombres, cobija perspectivas, emociones rasantes de soles y de lunas en su cuerpo de piedra. Si bien la catedral permaneció durante muchos años en cimientos, mejor suerte le cupo al Palacio Municipal, levantado según el proyecto de un arquitecto de la Escuela de Hannover, Hubert Stier. Empleó ideas tomadas del Renacimiento alemán, aplicadas de modo muy libre sobre formas neoclásicas. Su frente ostenta una torre central terminada en aguja y resuelto el fondo de su cuerpo central con un ábside circular, rodeado por una galería de columnatas. En un principio se hallaba rodeada de una característica reja que impedía apreciar todos los detalles de su estilo, pero en 1910 fue retirada luciendo cuidados parterres. Se dio inicio a su construcción en 1883 con un costo estimado de 3 millones de pesos nacionales. Y al diseño del arquitecto Stier se sumó el asesoramiento del arquitecto Ernesto Meyer, quien viajó desde Alemania para supervisar los trabajos. Su salón dorado es una de las piezas más preciadas del tesoro artístico de la ciudad, ya que los estilos romano, alemán, francés y griego, sabiamente combinados con el barroco, caen con toda fuerza ante quien los contempla, provocando una especial atención. Las arañas fabricadas en Alemania tienen grabados los escudos de la provincia de Buenos Aires y de la municipalidad. Fueron las primeras arañas eléctricas que funcionaron en Sudamérica para dar refulgencia a capiteles jónicos, pisos de roble de Eslavonia y vitrales alemanes con inscripciones latinas con premisas básicas para la convivencia de los hombres. Próximo también a la Plaza Moreno, se erigió el palacio que fue residencia del gobernador D'Amico, cuya fastuosidad resumió de algún modo la prosperidad de ese momento. Hacia el bosque se edificó el Palacio de la Legislatura, con planos obtenidos en el concurso internacional pertenecientes a Gustavo Heim y Jorgen Harreman de Hannover. La construcción responde al estilo clásico alemán con una mansarda corrida y abovedada, peristilo de 4 columnas jónicas sobre escalinata y entradas similares para representar por igual los 3 sectores que simbolizan legítima o tácitamente al pueblo soberano. Para exaltar el pensamiento de la época y los valores morales de la nacionalidad, fue decorado con altos relieves y acróteras realizadas por Victor de Paul. A su frente
se emplazó la Casa de Gobierno, llevada a cabo por el belga Julio Dornal, quien, imbuido en las complicaciones ornamentales de la arquitectura europea, empleó un relieve tomado del Renacimiento flamenco, que dio por resultado un conjunto con un cuerpo central que se adelanta y cúpulas laterales. Los arcos partidos, los trabajos de sillería, las mansardas de todos tamaños que avanzan y retroceden, abundan por doquier, hasta una enorme torre que presidía el grupo central y que tuvo que ser demolida por razones de seguridad. El espacio central ocupado por la Plaza Primera Junta ostentaba un monumento al primer gobierno revolucionario, obra del escultor Lucio Rossi, quien no pudo terminarlo por desinteligencias. En la emergencia se apeló a los servicios de los hermanos Abraham y Luis Giovanola, quienes lo concluyeron, colocando en el centro la Estatua de la Libertad. Es dable revivir hechos y obras importantes que muy pocos recordarán y que la mayoría no conoce. Esta plaza, llamada también de la legislatura, que contaba con una gran torre luminosa realizada en los Estados Unidos expresamente para la flamante ciudad, que debía verse desde el río, para que el primer objeto que se divisara al acercarse a las playas argentinas fuera este foco de luz, símbolo de esperanza y prosperidad. Su eliminación, sin causa justificada, es un hecho más que ha quedado envuelto en el olvido. Fervores de patriotismo llegaron hasta La Plata para exaltar la figura del Libertador, eligiéndose para ello un lugar de mística paz. Las figuras de Mayo fueron reemplazadas en 1914 por el bronce del Gran Capitán, denominándose desde ese momento Plaza San Martín. Envueltos en la añoranza, franqueamos un sólido y viejo edificio que parece venir navegando por tiempos y geografías. Es el pasaje Dardo Rocha, conocido como la antigua estación por los veteranos platenses. Erigido por el Ferrocarril Oeste, con estilo dórico, en base al proyecto del ingeniero italiano Pinaroli, en el templete del centro tenía un reloj que en la actualidad muestra la municipalidad, colocado allí a raíz de un incendio de grandes proporciones. El Ferrocarril Oeste, que por convenio con el de Ensenada unió Tolosa con la capital, penetraba por la calle 1 hasta la actual terminal del Roca, y desde allí vías y trenes continuaban por la diagonal 80, entre verjas de hierro hasta llegar al desemboque de la plaza, punto neurálgico de la nueva capital, infundiendo la activa vida urbana que el ferrocarril desarrolló sin excepción en toda la Argentina. Así, la diagonal 80 contó para siempre con el carácter de arteria de gran movimiento social y espiritual, cuyo centro fue una capilla de estilo neogótico, levantada en pocos meses por Benoit, para salvar los inconvenientes que lo prolongado de las obras de la catedral ocasionaban a la práctica del culto. En esta capilla, denominada San Ponciano, se realizaron los hitos sociales de mayor trascendencia, comentando las crónicas estos acontecimientos de esta manera. Dos apellidos representativos de selectas tradiciones y de elevados prestigios sociales, a los que se conjuga gentileza e hidalguía, se unirán en matrimonio ante el altar mayor de la capilla de San Ponciano. Dan tema en estos días al comentario social de la semana la salida de misa de 11.
El espíritu fervoroso de las damas, manifestado ampliamente en las tradicionales misas, adquiere una amable y sencilla expresión de gracias juveniles en el bello desfile de siluetas en el que triunfa la donosura. La diagonal 80 en su trayecto mostró reliquias que las exigencias modernas desplazaron. Un reloj eléctrico sobre columnas en la plazoleta con reminiscencias andaluzas, y hasta hace poco un gaucho portando una bandera a homenaje de algún gringo que, consustanciado con la generosa tierra, dejó su testimonio de agradecimiento. En el desemboque con la calle 1, transcurriendo la década del 90, se erigió la nueva estación del ferrocarril de Art Nouveau, permitiéndose desde entonces el intercambio pendular de personas entre las dos capitales, congregando gotas de humanidad que se avecinan y distancian. Quiero cantarle a una capital bonita, es la más jovencita de todo mi país. Si digo diagonales sabrán de cuál se trata, la ciudad de La Plata es cuna del saber. Golondrinas humanas vuelan a todas partes, las horas de estudiantes nunca se olvidarán. Los días de bohemia juntando las monedas, Partiendo un cigarrillo en prueba de hermandad. Déjame que te lleve por siempre mi recuerdo, de linda y querida nunca te olvidaré. Déjame que te nombre como una novia ausente, siempre estarás presente aquí en mi corazón. en la facultad han quedado mis recuerdos, ciudad del tiempo lindo con gente tan sencilla. Yo quiero recordarte con todo el corazón, allí se haya mezclado el llanto y la sonrisa de los que se graduaron y tienen que partir. Ciudades diagonales, portinos perfumadas, tus calles arboladas no olvidaré jamás. a la Plaza Moreno y su catedral hermosa, ella marca orgullosa el centro de la ciudad. Golondrinas humanas vuelan a todas partes, las horas de estudiantes nunca se olvidarán. Días de bohemia juntando las monedas, Partiendo un cigarrillo en prueba de hermandad. Déjame que te lleve por siempre mi recuerdo, de linda y querida nunca te olvidaré. Déjame que te nombre como una novia ausente, siempre estarás presente aquí en mi corazón, siempre estarás presente aquí en mi corazón. Las calles de las ciudades poseen un alma, las de La Plata tienen la suya, inconfundible para los trotacalles que la han sabido interpretar y querer. La calle Real, luego Avenida Buenos Aires y hoy en la ordenación numérica 1, conservan el cruce de 528, un puente que en su época representó una cuota de adelanto. En su apacible plaza está la iglesia desde cuya torre una Virgen Blanca ruega por todos los tolosanos. Y haciendo un poco de memoria, por esta calle corrió el decovil del 19 de noviembre y trotaron los mateos y el cornetín del tranvía dejó sus sonidos. La avenida Luis Monteverde o calle 7, como todas las demás calles y bulevares, fueron concebidas con amplitud, inspiradas en la tradición del barón de Haussmann, que rediseñó el país del Segundo Imperio. La calle 7, la de los tilos coposos, marcó otro eje del movimiento social y administrativo, ya que entre Plaza Italia y Plaza Rocha se alinearon, entre otros, los edificios del Banco Nación, de Italia, de la provincia, el Ministerio de Hacienda
y la universidad. Sombreros ampulosos y vestidos largos revelaron desde otrora la ya proverbial elegancia de la mujer platense en la tradicional vuelta por 7:50 ante las vidrieras de Gatti Chávez, que exhibía las primicias a las ultra elegantes, moda de la que se hacía gala en la exposición feria realizada en la estación del ferrocarril, donde se mostró con brillante éxito industrias, automóviles, productos manufacturados y demás exponentes del perfeccionamiento alcanzado. La Avenida 7 fue y será para quienes vendrán a reemplazarnos, andando los días, la calle que refleja la vida. No solo una línea edilicia, sino llena de humanidad que la animan con sus ademanes, sus indumentarias, las expresiones de sus rostros, sus tránsitos del trabajo al ocio. De todo eso recordamos a ciertos personajes. Petronio, un bohemio que escribía cartas de amor por unas monedas. Isidoro Campos, doctor en ciencias astronómicas y mariscal de los Andes, que predecía el tiempo. Y Joanín Pichín, proclamador de la igualdad en la existencia humana, mientras anunciaba a viva voz los próximos remates. Ayacucho, el auriga que tenía una victoria destartalada que la solidaridad popular suplantó por otra, con briosos corceles. Rico tipo, el distribuidor de volantes de que desde el amanecer hasta la noche transitaba el área del centro. Mita, encorvado y con su bolsita al hombro, tenía por hobby juntar colillas de cigarrillos y alfileres. Chichilo, precursor del ciruja, había advertido la importancia de recoger lo que otros tiraban: papeles, vidrios, cartones. Se supo que realizó frecuentes viajes a Italia, burlándose así de quienes lo consideraban un mísero maníaco. Y Medicinale se dedicó a la venta de hierbas, y de ahí que recorrerá la ciudad con un canasto al grito de ¡Medicinale! ¡Medicinale! Los tranvías hicieron progresar la ciudad. Esta feliz iniciativa correspondió a don Manuel Jiménez, quien en 1885 inició el tendido de vías. El servicio contaba con 8 coches cerrados llamados familiarmente cucarachas y 10 coches abiertos, o sea jardineras, 23 zorras de carga y hasta un tranvía fúnebre, único en su género y en el país. La Plata fue la primera ciudad latinoamericana que contó con tranvías eléctricos sobre una red siempre creciente que instaló su estación central en la calle 42 y 4. Pero cabe acotar que el coche eléctrico sobre rieles, prendido al cable aéreo, fue visto con recelo por los platenses de aquellos años. También hubo líneas de tranvías rurales que iban a Abasto, matadero trazado fuera de la ciudad. Años más tarde, las empresas tranviarias pasaron a depender del municipio, y con el devenir de los tiempos, el tranvía y luego el trolebús quedó como algo querido de los tiempos pasados. La ciudad también contó con varios mercados, entre ellos el Mercado La Plata, ubicado en 8 entre 50 y 51. Y el Mercado Buenos Aires, en 4 y 48, construido con torres almenadas, semejando un fuerte con entradas enmarcadas con arcos y pavimento de adoquines.
La piqueta se hincó en sus carnes porque el creciente empuje demográfico hizo necesario habilitar el mercado modelo de Tolosa. El puerto, destinado a reemplazar al de Buenos Aires, no tuvo ese cometido. Se construyó bajo la dirección del ingeniero holandés Waldorp, con un gran dock y varios canales conectados con el río. Enormes medallas acuñadas por su inauguración reflejan los entusiasmos de aquellos tiempos. La provincia de Buenos Aires lo inicia el 8 de diciembre de 1883 y lo libera al comercio del mundo el 30 de marzo de 1890. En 1904, el presidente Roca, acompañado por el gobernador Marcelino Ugarte, lo visitó y firmó el traspaso a la nación. Otra vía importante resultó ser la Avenida 13, donde se emplazó el Palacio de Justicia de estilo renacimiento alemán, ejecutado por el arquitecto Butler en 1883. El frontis triangular del pórtico alberga a la diosa de la justicia, obra de De Paul, que al contemplarse irradia una extraña sensación de vida. En otro tramo de su trayecto se ubicó el Ministerio de Educación, proyectado por Alejet, donde el estilo italiano tardío parece resistir la complicación Second Empire, y del que Sarmiento declaró que era el más alto monumento que podía levantarse a la educación. La Universidad de La Plata prestigió nuestra ciudad con sus distintas facultades y el mundo de profesores y estudiantes que se congregan en sus claustros. Organizada sobre la base de la llamada Universidad de La Plata, creada por ley de la provincia en 1890 y sobre institutos científicos, culturales y docentes que dependían del gobierno de la provincia, fue nacionalizada entre los años 1902 y 1905 bajo la inspiración del doctor Joaquín B. González. La población creció día a día. Las construcciones públicas y privadas se terminaron y comenzaron nuevas. El matutino El Día ya sentaba sus bases como decano del periodismo local. Todo era creciente y favorable, prosperidad que dio inicio a reuniones de alto vuelo social que contaron con la presencia de distinguidas familias. El bosque, el monte de eucaliptus de la estancia de Iraola, fue remozado y convertido en paseo público. Por esta época, su entrada fue coronada por un arco, copia adaptada del que da acceso a la Ópera de París. Era una sola arcada, con un ático clásico, 2 pináculos y molduras. Este arco de triunfo levantado en honor de los que trabajaron en la ciudad fue demolido en 1915. Poco a poco el bosque perdió extensión, pues se construyeron el museo, el observatorio, el Colegio Nacional. Fundado por el perito Moreno, el Museo de Ciencias Naturales se instaló en un edificio diseñado por Benoit según el plano del ingeniero sueco Ober, de estilo romano y de forma circular. Fue hogar de exploradores provenientes del extremo sur, que trajeron indios. Uno de ellos, fotografiado tocando el arco araucano, vivía en un terreno baldío cercano al molino de Campodónico, en un cañaveral que escondía un verdadero toldo. La entrada del museo, de estilo griego, presenta en su decoración motivos de las culturas precolombinas, y a cada lado de la escalinata se encuentra el esmilodón, tigre pampeano con grandes colmillos que desapareció hace millones de años,
obra de Giovanola, asesorado por Florentino Ameghino y sus colaboradores del Departamento de Paleontología. El mundo científico en general debe mucho a esta institución en materia de descubrimientos paleontológicos, que más de una vez tuvieron el carácter de sorprendentes. Lo contemplamos en toda su grandeza junto a las figuras que más se destacaron en el pasado clásico de la ciudad: Spegazzini, Korn, Bucetich, entre otros. Por confeccionar gran número de catálogos estelares, que fueron, por así decirlo, los pilares de su fama, el observatorio astronómico también se debe a Benoit, aunque la zona, por sus condiciones climáticas, no es adecuada para observaciones astrales. De este modo, la pujante capital contaba con los elementos de la ciencia y de la técnica que eran adelantos de la época. El necesario reencuentro con la naturaleza para que el hombre retome su dimensión universal es lo que el Jardín Zoológico brinda desde 1907 por la inquietud de su organizador y primer director, señor Alfredo Plot. Junto a una muy buena colección botánica, depara inolvidables tardes de selva tropical con fieras y monos, jirafas pecosas, elefantes como montañas, mientras que el flamenco, lento y pensativo, con delicadeza de lirio, se refleja en el lago. La proyección internacional del zoo fue el resultado de la gestión del doctor Carlos Marelli, quien por medio de la memoria del Jardín Zoológico de La Plata estableció una permanente comunicación con los zoos del mundo y los centros de investigación afines. Por todas partes se esparció la vida urbana, pero este esplendor de adelanto tuvo una abrupta interrupción: la coyuntura nefasta del 90, donde el liberalismo había exacerbado sus principios y el pragmatismo y prudencia política que regirá todo el crecimiento de la Argentina moderna habían sido dejados de lado, repercutiendo directamente y dando un golpe casi mortal a la activa capital. Por ello, su recuperación fue lenta, mostrando, con excepción de la franja central, baldíos con yuyos que señorearon en medio del empeñoso y racional trazado. El remate del Palacio d'Amico, con su riquísimo amoblamiento, signó la aciaga época, en la que la amplitud de avenidas y la mole de los edificios públicos remarcan la imagen de vacío y soledad. Solo hubo un lugar que 2 veces por día se colmaba de actividad: la estación del ferrocarril, por la que todos los días llegaban desde Buenos Aires un encambre de empleados y funcionarios públicos que le daban su única vida y que a la tarde, al irse, se la quitaban. Andando el tiempo, la ciudad comenzó a retraer sus fuerzas y buscar su propio sentido, arraigando una serie de pequeñas industrias, molinos harineros, aserraderos y demás. Se establecieron asociaciones y clubes que nada tuvieron que envidiar a los porteños, pero el gran impulso lo generó la instalación de los frigoríficos Swift en 1904 y Armour en 1914 en la zona de Berisso y más tarde la destilería de YPF. Sin embargo, la prosperidad platense siguió pasando a las arcas del Estado y La Plata se convirtió en el centro administrativo de la provincia. Pronto fueron renovados los pavimentos y apareció el asfalto en medio de los memorables empedrados platenses. La red de tranvías creció en busca de barrios aledaños mientras se reiniciaron las obras de la catedral. Recuerdos que se han ido desdibujando. Allá por el año 1916, el Camino General Belgrano, uniendo La Plata con Buenos Aires, introdujo en el país la primera experiencia de carretera moderna, arteria vital donde la pionera empresa Buenos Aires inició el flujo cada vez más creciente.
retrocediendo en el tiempo, en 1884 se instaló el Teatro La Plata, que contó con la actuación de Gabino Seiza, que sostenía payadas y contrapuntos para regocijo de la concurrencia. En 1885 se estrenó el Teatro Apolo con Il Trovadore, y donde Sara Bernard debutó con la representación de La Dama de las Camelias. Y al año siguiente se levantó el telón del Teatro Politiamo Olimpo, hoy Podestá, donde lograron fama Rosita de la Plata y Don Pepe Podestá en Pepino el 88. Las damas lucieron sus mejores galas para asistir a la inauguración del Teatro Argentino, ocurrida el 19 de noviembre de 1890. En aquella noche que La Plata se engalanó para festejar sus 8 años de vida, se habilitaba un teatro de estilo greco-romano, proyectado por el ingeniero italiano Leopoldo Rocchi, con capacidad para 1.500 personas. Fue una sala de nombradía internacional desde su inauguración, con la ópera de Verdi Otello, representada por la primera soprano Elvira Colonesi, que fue ovacionada en la canción del Sauce. Aunque hubo quien consideró que el espectáculo contó con algunas falencias de la orquesta, el público se retiró satisfecho de aquel fin de fiesta. Este templo de arte, en diversas oportunidades brindó el talento de artistas de primera agua: Eleonora Dulci, Tita Ruffo, Ana Pavlova y otros, que conformaron las gloriosas noches del argentino. Todos los platenses experimentamos supremas horas de angustia por su trágico destino. A través de estas imágenes los mantendremos presentes. El bosque, que resultó ser una de las salidas elegantes de la sociedad platense de la Belle Époque, porque se realizaron fiestas al aire libre, de etiqueta, a la sombra del follaje, fue remozado. En un claro de su arboleda se excavó el lago en el que se volcó la población para admirar la obra, debida a inspiración del ingeniero Nazario Robert. Dato interesante fue cuando su fondo fue tapizado de barro, de charco, para obtener la impermeabilidad, y cuando con la tierra resultante, depositada en forma de colinas artificiales por los locos mansos, encargados de realizar la excavación, crearon ese aspecto tan particular que posteriormente refugió un kiosco chinesco destinado a la banda de policía dirigida por el maestro Ruta. Por esos momentos apareció don Nicolás Cúculo. Este geniecillo travieso de la ciudad levantó el Teatro del Lago de Madera con reminiscencias suizas para proyectar cine. Y en el afán de ornato se emplazó una gruta imitándose rocas naturales y una cascada. El bosque adquirió así un aspecto inusitado. Además, con el corso semanal, donde participó la comparsa Unión Pelotaris. A través de esta postal, con perfume de nardos, en la que los jóvenes que aparecen en ella son viejos, o quizás ya no existan, rememoramos aquellos festejos carnavaleros que vivieron nuestros abuelos. También lucidas proporciones adquirieron los corsos realizados en la calle 7. Estas simpáticas imágenes dan idea del aspecto que presentaban aquellas fiestas del Rey Momo, con los numerosos palcos ocupados por gentiles niñas de elegantes disfraces. Lentamente nos hemos sumergido en un tiempo que se guardó con lazos de seda en el fondo de cajas amarillas que contenían estas tarjetas. Convivimos con el esplendor de casas prestigiadas que integraron la ciudad con su paisaje natural, matizado por enhiestos miradores, ánforas, capiteles, obra de capacitados maestros
en su mayoría italianos, quienes dejaron los vestigios del estilo clásico, italiano y alemán, barroco en balcones, frisos y molduras. Entonces fue la ciudad vuelta sobre el encanto de su contemplación, la ciudad de Almafuerte, la de Alejandro Korn, la de Benito Lynch. La transformación de esta ciudad y la adquisición de una personalidad singular, su atmósfera tranquila, de anchos cielos con sus domingos en que el silencio de las hojas y pájaros envuelve todo, impregnará su vida y dará aliento a su poeta, Francisco López Merino, quien dando sentido en el íntimo rodar de la metáfora, nos dejó un paisaje eterno y prodigioso. Toda la tarde he vagado por senderos conocidos y solo traigo la grata cantinela de unos niños. Amaneció la calle dorada, el viento con su mano invisible desprendió hoja por hoja. Las estrellas oyeron acaso su lamento y la aurora habrá sido por lo mismo más roja. Los niños que se inician en el abecedario, al ver así la calle creyeron que era un sueño. El sol sobre las hojas hacía el oro más vario, y era una fantasía tanto oro sin dueño. Con sus manos pequeñas recogieron el blando tesoro que los hombres indiferentes pisan. Se fueron a la escuela dulcemente, pensando que los sueños más bellos a veces se realizan. El Jockey Club, la Galois, concitarán la atención de la vida social. Y en esta ciudad que tiene justamente conquistado un lugar preferente por su trazado estético y edificación, en 1929 agregó un verdadero exponente de progreso, el pasaje Basilio Rodrigo. Salón de familias, el más amplio y confortable que constituyó el punto de cita de la élite platense. Fueron los de la Confitería París, donde la concurrencia pasó gratos momentos amenizados por una selecta orquesta. También la Confitería La Platense congregó al elemento más distinguido de la sociedad en demostraciones de instituciones, colegio, familia, amigos. Reuniones que comentó la revista Kika, publicación que se constituyó en la reservación más relevante de crónicas y sucesos locales. Sobre la década del 30, el centro comenzó a adquirir el rostro que nos acompaña con el surgimiento de edificios de varios pisos. En 1947 quedó enclavado en medio del bosque el Teatro Martín Fierro, levantado por la firma Santo Ferroni, proyectado como un gran anfiteatro al aire libre en todas sus líneas. Este presentaba la vital comunicación con la luz y el paisaje. Clásico, abierto, claro. Este recinto arraiga las fantasías del romanticismo y para acompañar este ensoñamiento, la línea arquitectónica se curva, el ladrillo se moldea, se ciñe, se presta al adorno de columnas junto a una pérgola de herradura de estilo románico. Además, una casa cuyo diseño revolucionó a la construcción moderna
fue la señal del avance de los tiempos. Le Corbusier proyectó la Casa Curuchet, que representa uno de los escasos testimonios en Sudamérica de su arquitectura, en la que hizo gala de originalidad y audacia. En 1949, bajo la dirección técnica de los arquitectos Lima, Cuenca y Gallo, quedó diseñada la República de los Niños, donde se observan escenas de asombro en medio de un panorama trasplantado de Florencia, de Venecia, de la India y de Toledo. Hablar de esta permanente colonia de vacaciones es esperar la salida del Muezzin para llamar a rezo y a la meditación. Un país tan sideral que ha sido hecho solamente para el gozo. Lo que sorprende no es solo las formas arquitectónicas, sino los ojos, las expresiones de niños cuyas risas y cantos constituyen el símbolo más acabado de ese país de formas, colores y tiempo, sol y amor. En esta época, otra voz de poeta se elevó alto hasta tocar las más excelsas regiones del espíritu. Roberto Temis Esperón. Y fue también la ciudad su escenario cotidiano, ya que escribió en los bares del centro, viendo pasar y vivir la gente, buscando en sus rostros el sentido profundo que mueve a las acciones humanas. Muchas cosas fueron su dolor, su país, su gente, las medallas mal colocadas, las mentiras organizadas. Dos fueron las expresiones de su poética, la infinitud de la metafísica y la ponderable, lúcida y tangible realidad de sus contornos. Los hombres como yo deben morirse, aferrados al ser de la resina, a los formones y a las alcayatas, a todo aquello que en la vida fuera signo de su vejez y su principio. Con su espíritu dinámico y a la vez tradicional, la ciudad sigue su derrotero. El color atarde, precisamente un añil o un rosa, ya se dan a pedazos por su transformación en altura. A 100 años de aquel 19 de noviembre, la ciudad es la fuerza joven y durable. Por ser la capital, es la Acrópolis, la colina sagrada. Para las generaciones presentes y futuras, para evaluar cuánta voluntad y energía hubo necesidad de concretar para llegar hasta aquí, le dejamos este mensaje para que todos enfrentemos el compromiso de alcanzar su impostergable e irrenunciable destino que vislumbró y deseaba su fundador. Que haya una ciudad argentina en la provincia de Buenos Aires que pueda mostrarse como uno de los mejores modelos de la civilización, de la cultura y de la riqueza nacional. Y después de esta escena y estos estruendos, les decimos ¡feliz cumpleaños, Ciudad de La Plata! Por muchos, muchos años de gloria.